Shalom. Ya han transcurrido casi 3 semanas desde la incursión de los terroristas de Hamas y muchos secuestrados, incluyendo ancianos y niños, todavía no vuelven con sus familias. Rezo para que vuelvan enteros, pronto. También retomo el comentario judaico a lo que se leerá en las iglesias el domingo 29 de octubre. Éxodo. Es un libro que nos ha llevado dramáticamente desde la esclavitud de los israelitas a la tosudez del faraón, las plagas, el épico cruce del mar, la travesía del Sinaí y la alianza con el creador del mundo. Veníamos bien y súbitamente Éxodo 22 nos pone ante un código legal. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque extranjero fuisteis en Egipto. Pero, ¿por qué la narrativa no continúa con, por ejemplo, la escena del becerro de oro? ¿Por qué esta interrupción en el fluir del drama histórico? Según el rabino Jonathan Sacks, la respuesta es que para liderar hay que saber comunicar la gran visión, pero además se necesita conectarla con los detalles del camino que lleva hacia ella. El naciente pueblo de Israel, gracias a que padeció la esclavitud, aprendió a valorar la libertad. A través de Moisés, en el Sinaí, nuestro Creador nos dio una consigna: ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa, sometidos únicamente a la soberanía de Hashem. Habrían de crear una sociedad basada en la justicia, la dignidad humana y el respeto por la vida. A la larga, ni los acontecimientos de la historia ni los ideales abstractos serán suficientes para mantener la coherencia interna de una sociedad. Por eso Éxodo va de la experiencia histórica a una legislación detallada, para abordar lo aprendido en la tela de la vida social. La gran visión considera el detalle y la narración fundamenta la ley. Algunas de las leyes son para el pueblo de Israel, otras para iluminar a toda la humanidad. Por ejemplo, cuando Éxodo 21:2 dice: si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Éxodo 21:2 transforma la esclavitud de una condición definitiva en una circunstancia momentánea, transitoria. Éxodo 21:20 promulga que un esclavo no es meramente una propiedad, pues tiene derecho a vivir. En conjunto, Éxodo 21:2 y 21:20 son un hito que marca el comienzo de los 3000 años del camino que recorrió la humanidad para abolir la esclavitud. En general, las narraciones y los códigos legales son dos géneros literarios que no se mezclan en un mismo texto. Los códigos legales no suelen incluir cuentos y las narrativas literarias suelen excluir los listados de leyes. Además, las
suelen aplicarse sin considerar cómo y en qué circunstancias fueron promulgadas. Sin embargo, las Sagradas Escrituras judías son una combinación única de historias y leyes. Una de las frases más importantes para la tradición interpretativa judía, a menudo usada para caracterizar la esencia de la fe judaica, la encontramos pocos versículos después de los que se leerán en las iglesias el domingo 29. En el Antiguo Testamento cristiano, Éxodo 24:7 dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero en las Sagradas Escrituras judías, la parte que corresponde a ese texto del Antiguo Testamento dice algo diferente, expresado mediante solamente dos palabras: Naaseh venishma. Una traducción posible sería: haremos y escucharemos. ¿Se trata aquí apenas de sutilezas de traductores o hay alguna diferencia conceptual? Una interpretación judía, la de Rashi y el Talmud, considera que respondieron que harían todo lo que Dios les dijera antes de recibir los mandamientos. La parte en la que dijeron y escucharemos alude a que todavía no conocían los mandamientos y las leyes y que estaban ansiosos de conocerlos. Otra línea judaica interpretativa dice que Naaseh venishma significa haremos y entenderemos. Esta interpretación se basa en que solamente se puede entender la fe judaica practicándola, es decir, viviendo de acuerdo a sus mandamientos y normas, viviendo una vida judía. Parece lógico intentar comprender a qué vamos a comprometernos antes de asumir el compromiso. Es un sistema muy válido cuando se trata de una transacción que no nos compromete existencialmente. Sí, sirve leer un contrato de compraventa antes de firmarlo. Pero la única manera de entender qué es el matrimonio es casándose. Quien pretenda mantenerse al margen de un compromiso existencial hasta no tener toda la info sobre lo que le espera en algún momento, verá que ese barco de su vida ya ha zarpado. La única manera de entender una forma de vida es vivirla. Por eso Naaseh venishma quiere decir haremos. Y luego, con el tiempo, comprenderemos. La palabra hebrea venishma, o su núcleo verbal, nishma, puede traducirse de muchas maneras. Escuchar, prestar atención, entender, absorber, internalizar, reaccionar, inferir, aceptar, tomar en consideración como evidencia, etc. No hay palabra española que reúna todos estos significados. Por eso, entender mejor el vocablo hebreo nishma sirve para iluminar lo que se leerá en las iglesias. Y no solo Éxodo. Cuando en Mateo 22, 34 a 40 le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significa la respuesta de Jesús que leerán en las iglesias el domingo 29? Enseguida explicaré que estas palabras tienen un especial significado porque se dieron en el contexto de una conversación entre dos judíos practicantes. Jesús, igual que la mayoría de sus discípulos directos, nació, vivió y murió como judío practicante. Pero antes de explicar qué significa Mateo 22 en su contexto cultural judaico, aclaro que, dado que los cristianos de hoy en día no comparten la fe judaica de Jesús, pues en cambio tienen la fe cristiana en Jesús, un cristiano de hoy no necesita buscar su camino espiritual entre las enseñanzas de Jesús para con sus discípulos judíos. Pero de todos modos quizás le interese conocer qué significaron, cómo habrán sido entendidas sus palabras cuando fueron dichas hace 2000 años. La respuesta de Jesús en Mateo 22:34 es la segunda y tercera parte del máximo testimonio de la fe judaica. Ese testimonio comienza con la frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego continúa con las palabras citadas por el Evangelio de Mateo. El Shema es central e irreemplazable en el culto judaico, aunque no tenga por qué tener un lugar tan destacado para quienes recorren el camino cristiano. En lugar del Shema Israel, a un cristiano de hoy tal vez le sirva mejor Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es interesante que Mateo 22 omita el comienzo del Shema Israel, pero seguramente se trata de eso, una omisión. ¿Qué sentido podía tener omitir las palabras iniciales de lo que es, y era en épocas de Jesús, la fórmula litúrgicamente más usada? Cada palabra de este mantra de la fe judaica merece ser cuidadosamente estudiada, pero la primera de todas, Shema, es fundamental y es la que más necesita ser explicada, pese a que Mateo 22 la omita. Venishma y Shema son dos modos de conjugar un mismo verbo. Como ya mencionamos, puede traducirse de muchas maneras, pero no significa obedecer. No abundaré aquí con más explicaciones de qué significa y qué no significa Shema, ni sobre la importancia de la escucha en la práctica y el pensamiento judaico, porque ya hemos desarrollado algo en el blog correspondiente a la semana del 29 de julio al 4 de agosto, Un corazón que escucha, al que puede usted acceder. Baste decir que la palabra Shema es clave para entender el pensamiento religioso judaico y el de los discípulos directos de Jesús. Dios no es algo que vemos, pero a su voz la oímos. Así describe Moisés la revelación junto al monte Sinaí. Y habló Dios con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:12. Shema Israel no significa simplemente oye, oh Israel, significa escucha. Concéntrate, enfócate en la palabra de tu Creador. Esfuérzate por comprender, invoca y utiliza todas tus facultades intelectuales y emocionales. Haz que su voluntad sea la tuya, pues lo que te comanda hacer no es arbitrario ni carente de razón, sino que está orientado a tu bienestar, el bienestar de los tuyos y en última instancia el beneficio de toda la humanidad. En palabras del rabino Jonathan Sacks, esmérate en escuchar la tenue voz que se esconde debajo del ruido. Así sabrás que el universo
es obra de quien está más allá de la estrella más lejana, pero más cerca de lo que tú estás de ti mismo. Y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. En su unicidad encontrarás tu unicidad, dentro de ti y entre ti y el mundo. Y ya no temerás lo desconocido. Shalom, shalom. Que tengan una feliz y bendecida semana.